¿Cómo están ustedes? ¿Bien? Estas son horas después que uno come. Yo no sé si ustedes comieron bien. ¿Ustedes comieron bien? Wow, esta comida estaba buenísima. La que me brindaron afuera, porque la de aquí no. Buenísima, buenísima. Pero ya ustedes están acostumbrados. Estamos contentos de estar aquí para estudiar un poquito más la palabra de Dios. Esperamos que Él nos impresione con su palabra, porque en la palabra de Dios hay poder. Realmente la palabra de Dios es como una semilla, usted la echa, la plantita no se ve, pero en su momento la plantita sale. Cuando usted deja que la palabra de Dios se interiorice en usted, que la palabra de Dios habite en usted, de alguna manera la palabra de Dios ejerce una fuerza transformadora para bien en su vida. De modo que oremos al Señor para que en la exposición de la palabra, el poder de Dios que acompaña su palabra pueda hacerse manifiesto en nuestras vidas. ¿Podemos orar? Oramos. Padre bueno, gracias por tu cuidado especial y tu protección. En esta hora, oh Señor, agradecemos porque tú estás aquí con nosotros, porque tú tienes palabras, todavía tú tienes intereses en hablarnos. Gracias, oh Padre, porque tu palabra es de poder. Esperamos que esa palabra hoy habite en nosotros en el nombre de Jesús. Amén, amén. Muy bien, algunos que estuvieron en el seminario de la mañana van a recordar algunos temas que hablamos del sábado y el santuario. Ahora vamos a expandir un poquito más, de modo que si usted no estuvo, eso no hay problema, usted no se perdió nada. Quiero que vayan conmigo al libro de Éxodo. Vamos a ver si esto... Ajá. Déjeme ver. Uno. ¿Funcionó? Perfecto. Muy bien, el libro de Éxodo capítulo 27, versículos 9 al 16. Dios está hablando de la construcción del santuario. La verdad, ustedes saben que no me gusta predicar con PowerPoint. Ustedes tratarán de seguirme porque necesitaba ahora el PowerPoint. Dice: asimismo harás el atrio del tabernáculo al lado sur. Tendrá cortinas de lino, ¿de cuántos codos? De 100 codos de longitud para un lado. Vamos a crear aquí está. Tenemos aquí el norte, tenemos el sur, tenemos el este, el oeste. Aquí nos está hablando de las cortinas del atrio. ¿En qué lado? ¿En qué lado? En el lado sur. En el lado sur, aquí tenemos el sur. Esas cortinas debían tener, ¿qué medidas? 100 codos. Vamos a seguir leyendo y vamos a encontrar las otras dimensiones. Aleluya. Bien. ¿Qué tiempo yo tengo predicando? ¿Qué tiempo ahora tengo predicando? Como 3 minutos, ¿verdad? Eso significa que se pueden olvidar los 3 minutos muy fácil, ¿verdad? Olviden los 3 minutos eso. Les invito a abrir sus Biblias en el libro de Génesis. Yo os lo voy a dar en otro momento. Vamos al libro de Génesis, capítulo 2. Olvídense del PowerPoint. Génesis, capítulo 2. Vamos a ver aquí un detallito. Es un texto conocido. En los versículos 16 y 17, Dios le dice al hombre: de todo árbol del huerto podrás, ¿qué? De todo árbol del huerto podrás comer, mas del fruto del árbol que está en el medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, porque el día que de él comieres, ciertamente, ¿qué? Morirás. Muy bien, aquí hay una sentencia. El día que de él comieres, el día que de él comieres, ciertamente morirás.
Todos sabemos que a qué muerte se refería esa sentencia: morirás. Ahora, tenemos un problema con esa sentencia, porque la sentencia no solo dice morirás, sino que dice el día que de él el día que de él comieres, morirás. Comieron y no murieron. Eso hace que tengamos que armonizar lo que pasó, lo que vemos que pasó, con lo que Dios dijo que iba a pasar. Entonces tenemos soluciones, como por ejemplo, la muerte que Dios se refería cuando dijo el día que mueran, que pequen morirán, se refería a una muerte espiritual. Ellos ese día murieron espiritualmente. Pero esa no es una correcta solución, porque si es una muerte espiritual, entonces la solución a esa muerte debió ser también algo espiritual. Dios lo había condenado con la muerte eterna. De lo contrario, miren qué hubiera hecho Dios. Digo yo, si yo fuera él, pero imagínense. Aquí está el hombre: el día que peques morirás. El hombre peca, ahora Dios tiene que cumplir su palabra, tiene que hacer que el hombre muera. Pero Dios ama al hombre, no quiere que el hombre muera eternamente. Dios necesita hacer algo para salvar al hombre. Una solución. Dios tiene poder para resucitarlo, ¿sí o no? Muy bien, Dios puede decirlo: cumplí mi palabra. El universo sepa que yo cumplí mi palabra. El día que pequen morirán. Fuego del cielo los destruyó. Adán y Eva murieron. ¿Cumplió Dios su palabra? Perfecto. Ahora yo amo al hombre, y como amo al hombre, que resuciten. ¿No se hubiera cumplido así la palabra de Dios y él hubiera mostrado su amor? Pero ¿por qué Dios no eligió ese camino fácil? No hubiese tenido que enviar a su hijo a morir al mundo. Simplemente los mata y los resucita de una vez. ¿Por qué Dios, cuando el hombre pecó, no los mató y los resucitó y ya todo sigue igual, borrón y cuenta nueva? Lo que ocurría era que la muerte a la que Dios se había referido cuando dijo el día que pequen morirán, era una muerte eterna, una muerte sin resurrección. Si ellos morían bajo la condena de morirán, ya no podían resucitar, no podían volver a la vida. Por eso Jesús nos da vida eterna, nos libra de la segunda muerte. Por eso Él le dijo a Marta: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y al que venciere, dice Apocalipsis 2, no morirá la segunda muerte. Cristo murió por nosotros la segunda muerte, porque la condena que pesaba de nosotros de muerte, la paga del pecado, no es muerte espiritual, es la muerte eterna, muerte de la cual no hay resurrección. Por lo tanto, si el día que Adán y Eva pecan, Dios los condena y mueren, ya no los podía resucitar. Por eso el plan debía ser algo más allá, que garantizara no solo una muerte temporal y una resurrección posible, sino que ellos pudieran volver a vivir. Pero no murieron ese día. La segunda solución es que ese día se iba a declarar la sentencia. Algunos dicen: el día que de él comieres morirás, significa ese día estarás sentenciado a muerte. El texto en el original no sugiere en ningún sentido que se está hablando en función de sentencia o en sentido pospositivo, que es cuando algo entra en vigencia en un punto determinado más allá, no en el momento, como cuando alguien diga: a partir de que cuando tus hijos cumplan los 18 años, tú comenzarás a pagar tanto, dice el juez. En realidad la sentencia va a entrar en vigencia allá, pero el texto hebreo tiene ese recurso y sin embargo no lo muestra ahí, de modo que no está hablando de una sentencia.
De modo que tenemos que quedarnos con lo que dice el texto, aparentemente, el día que peques, ¿qué? Morirás, y ellos aparentemente no murieron. Pero todos sabemos la historia, que Dios ese día mató un animal. Conocemos eso, ¿verdad? Dice Génesis 3:21 que Dios hizo túnicas de pieles y los vistió. Dios vistió al hombre, hizo túnicas de pieles. Apocalipsis 13:8 nos habla del cordero que fue muerto desde el principio del mundo. El cordero, ya yo sé que las pieles fueron de un cordero, porque el principio del mundo se refiere a ese momento cuando el cordero, Cristo, fue sacrificado sin mancha y sin contaminación, el símbolo. De modo que Dios simple y llanamente dijo: está bien, ustedes van a morir, yo tengo que cumplir mi palabra, dije que el día que pequen morirán, pues está bien. Ustedes a partir de ahora no son ustedes, a partir de ahora ustedes son este cordero, pues este cordero necesita ¿qué? Morir, y murió el cordero. Con eso se cumplía la palabra de Dios, de que el día que pequen ellos debían morir. Ese día Adán y Eva, la humanidad murió en el cordero. Ese día Adán y Eva murieron, ¿dónde? En el cordero. Si ese cordero no muere, ese día Adán y Eva necesitaban morir, porque ese día debía ejecutarse la sentencia. Alguien debía morir, porque el día que peques morirás. Si ese cordero no muere ese día, tenían que morir Adán y Eva. ¿Me doy a entender? De modo que los sacrificios que se realizaban de ahí en adelante, cuando vemos a Abel y a Caín sacrificando, cuando vemos a Noé, cuando vemos a Abraham, cuando vemos los sacrificios que se hacían en el santuario, esos sacrificios no solo proyectan al Mesías que vendrá, sino al cordero que ya murió. Porque ese cordero que murió en el Edén real y efectivamente salvó a la humanidad de desaparecer el primer día de pecado. ¿Me doy a entender? ¿Me doy a entender? De modo que los sacrificios en el santuario tenían un aspecto proyectivo hacia el futuro. Un día el Cordero de Dios vendrá y morirá por nosotros en el futuro, pero también tenía un aspecto hacia el pasado, prospectivo. Este cordero representa a el cordero que en el principio murió para que Adán y Eva, los padres de nuestra raza, no murieran. Antes de pasar al siguiente episodio, son 3 episodios que quiero compartir hoy. Quiero destacar 2 puntos. ¿Quién mató ese cordero? Génesis 3:21 dice, Génesis 3:21, e hizo Dios túnicas de pieles y los vistió. ¿Quién hizo las túnicas? ¿Quién mató el cordero? ¿Quién mató el cordero? Muy bien. ¿Adán o Dios? ¿Dónde menciona a Adán matando, haciendo nada ahí? Patriarcas y Profetas dice: el primer sacrificio que hizo Adán, no se refería a ese, dice el primer sacrificio que hizo Adán. En el santuario israelita, ustedes me van a responder ahora, usted tenía que tomar un cordero, por ejemplo Levítico 1:5 dice: y lo tomará y lo degollará en la presencia de Jehová en el altar que está en la entrada del tabernáculo de reunión. Usted llevaba el cordero, independientemente de quién lo matara, si usted el sacerdote, dependiendo del caso, debía pasar algo.
Dice Levítico 9:24 que cuando el tabernáculo estaba hecho y Moisés lo estaba inaugurando, ese primer día, dice Levítico 9:24, descendió fuego de delante de Jehová y consumió el holocausto. El siguiente relato que sigue, lo que sigue, es el relato de Nadab y Abiú. ¿Por qué Nadab y Abiú murieron? ¿Por qué? Por usar fuego extraño. ¿Qué es fuego extraño? Fuego que no era el que Dios había encendido. Todo el fuego que consumía cualquier víctima en el santuario era fuego que descendía de Dios. Dios consumía a la víctima. Dios, el primer sacrificio, Él mandó el fuego. Y ese fuego debía permanecer continuamente. Él dijo, no se apagará. Cuando Nadab y Abiú tomaron otro fuego y hicieron sacrificios quemando la víctima con otro fuego, Dios mandó fuego y los consumió a ellos. En otras palabras, Dios quería que Nadab y Abiú quemaran la víctima con el fuego que viene de Él. Ese fuego que viene de Dios, más que la gloria de Dios, representa la ira de Dios. Romanos 1:18 dice, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La ira de Dios se revela. Dios manifiesta su ira, como Salmos 89:46 dice, ¿hasta cuándo, oh Jehová, te esconderás para siempre? Arderá tu ira como el fuego. La ira de Dios se manifiesta como el fuego. De modo que ahí está el pecador, ahí estoy yo, pero yo pongo mi mano sobre el cordero y ahora mi pecado está en el cordero. Coloco el cordero en el altar. Yo no pequé contra nadie, yo no pequé contra mí mismo. El salmista dijo, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Por tanto, si mi pecado es contra Dios, mi redención, mi deuda, se la debo a Él. Es Él que debe cobrar la víctima. Por lo tanto, el fuego que desciende del cielo es la ira de Dios contra mí, que cae sobre la víctima que yo pongo en mi lugar. Es a Él a quien le toca matar la víctima, porque fue contra Él que se pecó. ¿Me doy a entender? Por eso Él quería que el fuego no sea de Nadab y Abiú. Cuando yo levanto mi cuchillo y mato a la víctima, era una forma de yo participar, solidaridad con el sacrificio divino. Pero quien consume la víctima era Dios. Y si eso es así, ¿a quién representaba la víctima? A Jesús. ¿Quién mató a Jesús? ¿Quién lo mató? Yo duro 2 horas aquí. Suena vulgar, suena drástico, pero yo no he respondido a la pregunta todavía, pero Salmos 69:26 dice, porque persiguieron al que tú heriste y hablan del dolor del que tú llagaste. Jesús fue herido por Dios. En el capítulo del Getsemaní y en el Calvario del deseado de todas las gentes, más de 6 veces, la sierva del Señor utiliza que Cristo sufría bajo la ira divina. La crucifixión no estaba destinada a matar a alguien, sino a hacerlo sufrir. Por eso cuando Jesús muere, Pilato dice, ya murió. Si los que presuntamente lo estaban matando se sorprendieron de que haya muerto, entonces no fue eso lo que lo mató. Jesús murió bajo la ira de Dios. La ira que debía consumir al mundo, consumió a Jesús. ¿Cómo? Salmos 89:46 muestra las 2 formas en que la ira de Dios se revela. ¿Hasta cuándo, Jehová, te esconderás para siempre?
esconderse, arderá tu ira como el fuego, o sea, en destrucción. Dios puede mandar su ira, como en Sodoma y Gomorra, como en el diluvio, en una destrucción. Pero otra forma de Dios manifestar su ira, Él es retirándose. En Jesús, Dios manifestó su ira retirándose. Por eso Jesús dice: ¿por qué me has desamparado? Eso era una señal de que el Padre estaba manifestando su ira hacia su Hijo, porque el que no conoció pecado por nosotros se hizo pecado. Ahí en la cruz estaba muriendo Jesús, encarnando mi pecado. Por lo tanto, era la ira de Dios que destruye el pecado, que debía destruir y consumir a Jesús. Romanos 8:3 dice: lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne. Es decir, el pecado de la humanidad Dios lo puso en Jesús y condenó el pecado en su carne. Al Jesús morir, Dios en él destruyó el pecado. Por lo tanto, tenía que ser la ira de Dios que destruyera a su Hijo. De modo que en el Edén se da un drama especial. En el Edén, ahí está Adán y Eva. El plan había sido diseñado desde los siglos eternos. Dice Romanos 16:25, desde las edades eternas, el plan eterno estaba planeado. Pero ahora llegaba el momento de Dios girar el primer cheque para ese proyecto. El hombre pecó. Y aquí estaban Adán y Eva de sinvergüenza, simplemente: no, que fue la mujer, no, que fuiste tú, no, que fui yo, no, que... Y ahí está Dios diciendo: ellos se lo están cogiendo de relajo. Ellos no saben lo que esto significa. Ellos están hablando como que es nada. El pecado ha entrado en mi creación y tiene que desaparecer. Y ellos creen que eso es cuestión de que fuiste tú, no, que fui yo, no, que fuiste tú, no, que fui yo, que fuiste tú tal vez. Mientras eso ocurre, Dios está decidiendo. Ahí está su Hijo. La ira de Dios tiene que destruir a alguien ese día. Y los que necesitan y merecen ser destruidos son Adán y Eva. Pero si Dios destruye a Adán y Eva, está destruyendo su proyecto creador, está destruyendo a la humanidad, a quienes Él ama. Pero allá está su Hijo. No, pero no será el Hijo, será el Cordero. Sí, pero si matas el Cordero, estás comprometiéndote ante el universo de que un día matarás a tu Hijo. Y Dios tomó un Cordero, no sé cómo lo hizo, pero Dios lo mató. El universo vio al Padre matar por primera vez en la historia del universo. Nunca Dios había matado. Satanás y los demonios pecaron. ¿Los mató Dios? No. Nunca Dios había matado. Pero ese día mató un cordero. Ese día se comprometió a destruir a su Hijo. Como dice Romanos 8:32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará junto con Él todas las cosas? Hermanos, aparte de todo, de que uno está predicando, pero de verdad que nosotros tenemos un Dios que nos quiere demasiado. Son cosas, de verdad, yo le pido: Señor, dame un verbo bonito, dame influencia bonita así. Es que me quedo cortito cuando uno habla de estas cosas. Esto es bello, conocer que tenemos un Dios que entregó a su Hijo por salvar a dos sinvergüenza entre los que estaba yo. Muy bien. En Génesis 20 se cuenta la historia de Abraham. Abraham, Dios lo bendijo, muchas cosas con Abraham. Un día llegó a la región de Gerar. Lo mismo había hecho en el capítulo 13. En el capítulo 12, 2 veces ocurre. Es verdad que todo el mundo se halla a su mujer linda. Yo le digo: Señor, mi mujer es lindísima de paso.
lindísima. Pero yo le digo, Señor, el día que sea fea, pónmela bonita. O con que usted se la halle fea y se burle, pero yo soy el que me la... ¿Usted me entiende? Entonces, porque la Biblia dice que Abraham, que me quedan 10 minutos. Bien, 10 minutos más los 3 que perdí con el PowerPoint. Perfecto. 10 más 5. Muy bien. El hecho es que Abraham llega, pero Sara estaba viejita ya cuando eso. Y dice que era hermosa. Era lo único que tenía, se la tenía que hallar bonita. Tú estás muy linda. Voy a decir que eres mi hermana. Y ustedes saben, Dios pasó una vergüenza con Abraham. Usted sabe Dios tener que defender a Abraham. Defender a Abraham. Y decirle a Abimelech, mira, cuidado, ese es cuidado, no vivas, porque yo me imagino Dios decir, oye, ¿tú sabes lo que es defender a este sinvergüenza? Dios quedó fea, ¿sí o no? No le topes, no, por favor. ¿Y por qué no él? Porque ese es mi siervo. Ay, miente así y todo. Muy bien. En el capítulo 22, el texto dice, aconteció después de estas cosas. La Biblia no sobran palabras. Esa expresión está enlazando los capítulos precedentes con lo que sigue. Está enlazando lo que va a continuar, que es el sacrificio de Isaac, con lo que sigue. Abraham, tú me has fallado. ¿Y la paga del pecado qué es? La paga del pecado es muerte. Entonces Dios le dice, Abraham, quiero hablar contigo. Note que desde el momento en que Abraham pecó y deshonró a Dios ante el pueblo, Dios nunca había vuelto a hablar con Abraham. No había vuelto a hablar con Abraham. Hay una deuda pendiente. Muy bien, ese día Dios se le aparece a Abraham y le dice, Abraham, quiero hablar contigo. ¿Qué es lo que hay pendiente? El pecado. Pues vamos a morir. El Señor, la paga del pecado es muerte. Pequé. Aquí viene Dios y Dios le dice, Abraham, lo que voy a hablar contigo es lo siguiente. Toma tu hijo, tu único, a quien amas, y llévalo al monte Moria. Eso no solo significaba entregar al hijo. Abraham entendió el metamensaje. Dios había hecho un pacto con Abraham y el pacto se centraba en que Dios le iba a dar un hijo. Dios cumplió su palabra en Génesis 21, le dio el hijo. Al Dios decirle, toma tu hijo y sacrifícalo, está diciendo, estamos rompiendo el pacto. ¿Captamos el punto? Rompemos el pacto. Me fallaste, rompemos el pacto, por lo tanto te cae la condena de muerte. Toma tu hijo, al único a quien amas, y llévalo al monte Moria. Al quien le tocaba morir era Abraham que había pecado, pero ahora el que va a morir es su hijo. Y ustedes podrán imaginar, me quedan minutos y no voy a dramatizarlo, pero llegamos allá viene Isaac. ¿Y dónde está el sacrificio? Está todo aquí menos el sacrificio. Bueno, el Señor proveerá. Muy bien, el Señor proveerá. Viene Abraham, levanta el cuchillo. Ustedes saben, como dice Gálatas 3, Dios evangelizó primero a Abraham. Y como dice Juan 8, Abraham se gozó al ver mi día, lo vio y se gozó. Abraham vio lo que era el plan de salvación, el padre matando a su hijo. Y ahí tomó Abraham el cuchillo, y cuando el cuchillo va hacia abajo, el ángel lo detiene. Para mí, la película debió terminar ahí. Ya, Abraham, ya sé que estás dispuesto a sacrificarme a tu hijo. Pero la película no termina ahí. ¿Por qué? Al Dios detener el cuchillo de Abraham no es una buena noticia. Porque ¿quién era que debía morir? Abraham. El hijo estaba muriendo, sustituyendo a Abraham. Si Dios dice no me mates a tu hijo, lo que Dios está diciendo, no voy a aceptar al sustituto. Él no va a morir por ti. Quien va a morir eres tú.
Por lo tanto, la historia no debe terminar Dios deteniendo el cuchillo de Abraham. La historia termina cuando entre unas enredaderas surge un cordero que no estaba ahí. No estaba ahí. En ese momento, de algún lugar, mientras Abraham subía, Dios mandó unos ángeles: suban un corderito, corran por este lado, corran un corderito por este lado. Así fue. No había cordero. Dios proveyó el cordero. El sacrificio que salvó a Abraham, fue ese cordero. Porque si ese cordero no aparecía y Dios no aceptaba el de Isaac, tenía que morir Abraham. Ese cordero que Dios proveyó representaba que el sacrificio lo iba a poner Dios, a quien Dios puso, Romanos 3:25, a quien Dios proveyó como propiciación por medio de la fe en su sangre. Ahora quiero que vayan conmigo, la verdad entre nosotros. Yo voy a terminar de verdad, pero ahora era que yo iba a decir el tema. Pero así dicen todos los predicadores para decir que tenían algo más que decir, pero en verdad yo quería seguir predicando. No me deprimo. Ustedes me van a acompañar un ratico. Tú te puedes ir a cantar una vuelta. Wow, son cosas que... Segunda de Samuel, capítulo 24. ¿Lo tienen? Aquí nos dice que volvió a encenderse, ¿qué? Volvió a encenderse la ira ¿de quién? De Jehová contra Israel. E incitó a David a censar. En Primera de Crónicas 21, vamos a Primera de Crónicas 21, te da otra versión. Dice: pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David. Podríamos hablar después de esto, a que censase al pueblo. Y ahí ocurre un detalle especial. Para que censase al pueblo. David censó al pueblo, David pecó y Dios iba a castigar a David. El texto nos dice, verso 8, entonces dijo David a Dios. ¿Qué dijo David a Dios? ¿Ustedes leen conmigo? Primera de Crónicas 21:8. He pecado gravemente al hacer esto. Te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente. Entonces Dios va donde David. No voy a leer la historia. Recuerdo que mi papá en Dominicana hace mucho, en la época de Balaguer, en los primeros años de los final de los 70, inicio de los 80, yo era un niño. En los destacamentos públicos en Dominicana se roban a alguien y al ratito aparece, o sea usted o no, usted declara que es usted para que no le den tanto golpe. Entonces usted lo mete a un destacamento y usted sale, entra hombre y sale nada. Un grupo, hay palos, de todos ahí. Entonces le preguntan, ¿con cuál de esos tú quieres que te demos? No, con ninguno. Dice, ninguno es una goma de un carro así. Entonces, caer preso. Yo fui pastor de los presos en Dominicana. Me tocó por 2 años ser pastor en la cárcel. No estaba preso, sino que era pastor de los presos. Está bien. Y te ponen en pollo al carbón. ¿Saben lo que es pollo al carbón? Eso lo vi yo con mis ojos, no es cuento. Te amarran la mano ahí, te la ponen por aquí te amarran y te alzan. Entonces, con ninguno es que tú quieres que te den. Le viene ninguno, que es una cosa como de este tamaño. Y Dios le dice a David, mira, tengo 3 castigos para ti. ¿Cuál tú quieres? ¿O este, o este, o este? ¿Recuerdan eso? Y David dijo, yo quiero este. Y lo que David eligió fue que sea Dios que lo castigara. Muy bien. Entonces ocurrió lo siguiente.
Verso 15. Y envió Jehová el ángel a Jerusalén para destruirla. ¿Están leyendo conmigo? Pero cuando él estaba destruyendo, algo pasó. Aquí la historia se adelanta. Es una forma de llegar al final de la historia, pero eso todavía no ha pasado. Voy a dejarlo ahí para leerlo al final. Verso 16. Alzando David sus ojos, vio al ángel de Jehová que estaba entre el cielo y la tierra, con una espada desnuda en su mano, extendida contra Jerusalén. Entonces David y los ancianos se postraron sobre su rostro, cubiertos de cilicio. Un ángel iba a destruir a Jerusalén y comenzó a matar, comenzó a extinguir. Y David comenzó a interceder con los dirigentes del pueblo. Y el ángel de Jehová ordenó a Gad que dijese a David que subiese y construyese un altar a Jehová en la era de Ornán Jebuseo. Aquí hay algo interesante. El ángel está matando porque David dijo que una plaga, la paga del pecado es muerte. El ángel destructor está matando. David dice, clama a Dios, y el ángel le dice al profeta: si tú quieres que yo me detenga, si tú quieres que la ira no caiga más, dile a David que vaya a la era de Ornán Jebuseo y que me haga un altar allí. Y el ángel sigue matando. David tiene que ir corriendo, adelantarse al ángel para que antes de que el ángel llegue ahí esté el altar. Y dice el texto que David subió, verso 22. Entonces David dijo a Ornán: dame este lugar de la era. Ahí sigue, versículo 23. Y Ornán respondió a David: tómala para ti, haga mi señor el rey. No me interesa. Verso 25. Y dijo David a Ornán por aquel lugar el peso de 600 siclos de oro. Y edificó, verso 26, allí David ¿qué? Un altar a Jehová, en el que ofreció holocaustos y ofrendas de paz, e invocó a Jehová, quien le respondió por fuego desde los cielos en el altar del holocausto. Entonces Jehová habló al ángel, y éste volvió su espada a la vaina. Eso me lo había dicho anteriormente en el verso 15, dice: y envió Jehová el ángel a Jerusalén para destruirla, pero cuando él estaba destruyendo, miró Jehová y se arrepintió de aquel mal, y dijo al ángel que destruía: basta ya, detén tu mano. El ángel de Jehová estaba junto a la era de Ornán Jebuseo. Aquí hay un drama. Está la destrucción. Dios le dice a David, ve a la era de Ornán. Ve a la era de Ornán. Y si tú quieres que se depare la mortandad, que mi ira se detenga, hazme un altar allá. Viene David y hace un altar en la era de Ornán. El ángel viene. Ahora, cuando el ángel viene matando, y llega a la era de Ornán, fuego cae del cielo, consume el holocausto que David tiene ahí. Y desde que el fuego consume el holocausto, Dios le dice al ángel: detente, guarda la espada, basta ya. En otras palabras, el cordero que David proveyó, en el que cayó el fuego del cielo, aplacó la ira divina. Dios no necesitaba seguir matando personas porque el cordero había recibido su ira, y en el momento, en el lugar donde el cordero recibió la ira divina, se paró la mortandad. Eso fue en la era de Ornán Jebuseo. Segunda de Crónicas 3. Segunda de Crónicas 3. Más adelante nos dice: comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová en Jerusalén, en el monte. ¿Están leyendo conmigo? Segunda de Crónicas 3. Comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová en Jerusalén. Salomón edificó el templo, ¿dónde? En Jerusalén. Moria, que había sido mostrado a David su padre en el lugar que David había preparado para la era de Ornán Jebuseo. ¿Dónde se construyó el santuario? En el mismo monte Moria donde Abraham ofreció a su hijo. En el mismo monte Moria donde se paró la mortandad, ahí construyó Dios el templo. Entendemos por qué Dios le dijo a David: si tú quieres que la mortandad se pare, hazme un altar en la era de Ornán.
Porque este hombre compró ese solar ahí, esa tierra, y había hecho sacrificio. Hermanos, Dios entregó a su Hijo, y ese es el acto cumbre, la muestra máxima del amor de Dios. Él entregó a su Hijo. El cordero que murió en el Edén, el sacrificio de Abraham, el sacrificio que hizo David en el monte Moria, ilustraban lo que iba a ocurrir en el santuario. Por eso cuando Dios dijo que le hagan un santuario, un templo, dijo que lo hicieran en ese monte. Porque el sacrificio del corderito que moría representaba a ese cordero que murió en el Edén, al Hijo, a ese cordero que era su propio Hijo, que moriría por nosotros. Les termino diciendo esto. Un día se me ocurrió hacer algo. Yo tengo 3 niñas y como mis hijas, esas son mi vida. Y se me ocurrió, dice primera de Juan 1:7, la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, ¿verdad? Amén, ¿verdad? Pero a mí se me ocurrió que un enemigo mío diga: yo tengo un problema, pero ese problema tiene solución, porque la sangre de la hija de Hermes me resuelve ese problema. Mi hija chiquita se llama Briticha. Que alguien yo oiga ocurriendo de que la sangre de Briticha es mi solución. Eso es duro, ¿sí o no? Cuando usted dice la sangre de Cristo, su Hijo, usted se siente feliz. Pero en el corazón del Padre, de quien la sangre de su Hijo fue derramada, eso es otra cosa, ¿sí o no? Hermanos, lo que ocurrió en el santuario, el sacrificio de Jesús para nuestra salvación, le costó demasiado al universo. Fue la sangre de Cristo, su Hijo. ¿Lo captas? Fue la sangre de su Hijo. Los pecados del mundo llegaban a su colmo. El engaño del pecado había llegado casi a su culminación. Satanás había instigado a los hombres para provocar la ira divina y esperaba que Dios se levantase y los barriese de la faz de la tierra. Pero cuando aparentemente el mal había llegado al colmo, Dios se levantó y en vez de enviar su ira, envió su Hijo, para que, como en el caso de la era de Ornán, la ira divina en el monte Calvario encontrara a su Hijo, y desde el momento en que la ira de Dios se derramó sobre Jesús y él dijo: consumado es, cesó la muerte y para la humanidad hay vida. Ese es nuestro Dios. Esa es la salvación que hoy es libre de ser aceptada para el que cree. Yo espero que tú puedas gozarte en ese Dios y darle gloria, porque Él nos ama con amor eterno. Amén.